Saludos y bendiciones desde diferentes partes de la República Mexicana, a todos los países latinoamericanos que se han enlazado a este segundo Congreso Internacional de las Ciencias Jurídicas, una mirada desde el aprendizaje. Tengo a bien presentarme, soy el profesor Álvaro Salazar Villalba, colaborador del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible. En esta participación, busco realizar un conjunto de aproximaciones en la cotidianidad de la educación a distancia, aprovechamiento de las tecnologías y learning con explicaciones basadas en el modelo del ecosistema social que por mucho tiempo ha propugnado el sociólogo Juan Díez Nicolás, y esto nos permitirá hacer distintas miradas a la educación gracias a la interrelación de sus cuatro sistemas. Todo ello vinculado a la Ley General de Educación en su capítulo segundo del ejercicio del derecho a la educación en su artículo 5 y 7, correlacionado a su vez con el objetivo de desarrollo sostenible 4, educación de calidad. Por el contrario, como un factor condicionante para el ejercicio de la educación en esta modalidad a distancia, hacer una visión muy general de la intersección que existe entre el ODS 4, la Ley General de Educación, con el derecho al acceso a las tecnologías. Por tal motivo, encuentro pertinente la formulación de 3 preguntas. La primera de ellas tiene que ver con cómo se está transformando nuestra realidad educativa a partir del SARS-CoV-2. En consecuencia, ¿qué retos representa la educación a distancia en el nivel básico y media superior para garantizar inclusión y equidad de acuerdo a la Ley General de Educación? Por consiguiente, es preciso cuestionarnos por qué y para qué es necesaria la multidisciplinariedad como forma de organización para analizar y proponer mejoras al sistema educativo a partir de la actual crisis sanitaria. Entonces, a manera de introducción, el fenómeno de la educación mexicana hasta hace unos meses no representaba un tema nuevo exactamente, siendo que solo se habían manifestado modificaciones singulares para delimitar una idea o concepto en el sistema educativo. Y esto se hizo pensando en su modo presencial para la transmisión de información, plasmada en los contenidos de los planes y programas con la recepción de aprendizaje como una forma institucionalizada. Y esto significaba un diálogo directo cara a cara que recaía en la interpretación conductual del alumnado frente a la enseñanza para su retroalimentación en un tiempo y espacio exactamente vivencial. Sin embargo, la necesidad actual de aprendizaje continuo ante la eminente pandemia global del SARS-CoV-2 implicó que de manera general experimentásemos nuevas propuestas en las prácticas educativas con su modalidad a distancia, que recayó en el uso de tecnologías y la puesta en marcha de la teleescuela o el denominado e-learning, mediado en su mayoría por dispositivos móviles conectados a Internet o, precisamente, datos móviles. Y esto ya representa datos cuantificables. En primera, para los sectores vulnerables, relacionado con la equidad de género, y a su vez con la poca o nula posibilidad de acceso tecnológico. Y en segunda, con la ruptura de los conocimientos didácticos en la docencia que hasta hace poco significaban la naturalidad de las cosas. Y esto terminó por evidenciar que toda práctica tiene un lugar en un espacio concreto. De tal modo que acrecentó los ánimos de la incertidumbre pedagógica, sanitaria, jurídica y de cualquier sistema, para reconocer que nuestra realidad no era tan certera y evolutiva como suponíamos. En consecuencia, parte de la explicación actual recae en que no estamos educados precisamente para las incertidumbres. Ahora bien, sin el afán de gastar tanto el tiempo y la paciencia en explicar cada elemento del ecosistema, cabe señalar que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos tiene repercusiones y puede producir cambios en los otros tres, ya que todo ecosistema tiende al equilibrio demográfico, espacial territorial
y un equilibrio funcional, desde luego. Aunque cabe precisar que todo ecosistema también tiende al desequilibrio, y este desequilibrio se ha reflejado en problemas estructurales que hemos venido cargando por décadas. Mismos problemas han entrado en los hogares y en los mismos espacios de clases. Sin embargo, es importante señalar que los cambios sociales, salvo hechos excepcionales, proceden sobre todo de los cambios en la tecnología, específicamente de los transportes y las comunicaciones. Por tanto, si el sistema tecnológico se actualiza constantemente a causa de la manipulación humana, es evidente que deben desarrollarse nuevas teorías y afianzar las existentes a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos. Esto con el fin de poder explicar y comprender esas nuevas realidades con la educación a distancia. Y si el sistema tecnológico se está actualizando constantemente, el sistema de la organización social se tiene que mover a la par del otro. Y para que pueda moverse, hay que garantizar los mecanismos. Entonces, de este modo, los valores agregados a la cultura material y no material van cambiando en dirección de la funcionalidad o significado de las cosas que cierta población le va dando. Entonces, el significado dependerá mucho de las desigualdades, y es aquí donde se centra parte de la reflexión. Los valores agregados a las instituciones educativas, a la educación presencial y a los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es lo que en un primer plano las hace irreemplazables, ya que representan un mayor acceso para la población. Y esto, de cierto modo, representa parte de la inclusión. Y la educación a distancia se va mostrando como una alternativa o remedio temporal sin precisar en la seriedad de esta modalidad. Desde luego, nos viene a representar parte de la exclusión. Es por tanto que si el objetivo de desarrollo sostenible 4, educación de calidad, busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos, es preciso poder hablar del ejercicio del derecho a la educación, tal como señala la Ley General de Educación en su capítulo 2, artículo 5, que expresamente dice: toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar, ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal. Con el ejercicio de este derecho, se supone que debe iniciar un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando. Y este proceso se va a relacionar directamente con su artículo 7 del apartado 2, inciso A, que expresamente busca atender a las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Para ello, se pretende eliminar las distintas barreras al aprendizaje. Claro, barreras que enfrenta cada uno, para ser preciso. Y el no tener acceso a las tecnologías para la educación es una barrera para el aprendizaje, que lejos de garantizar inclusión, excluye a los sectores más vulnerables. Y esto ya supone un incremento a las cifras del rezago educativo. Un hecho por el que el Estado, en su carácter de obligatoriedad, debe prestar los servicios educativos basados en la inclusión. Y aunque con la actual situación sanitaria, todo parece que se han justificado los procesos en el derecho fundamental de la educación. Y a juicio de cada persona, las decisiones que se han tomado hasta este momento por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, si bien parecen no ser las más justas para el aprovechamiento educativo y tecnológico hasta este momento, todo parece indicar que no existe otra mejor opción para ello, y claro, lo voy a dejar entre comillas. Por tal motivo, si el factor determinante en la educación a distancia es la tecnología, y este condiciona al sistema jurídico, económico, político y todos los sistemas, y desde luego al conocimiento humano, esto conlleva hablar de organizaciones estructurales,
desde la federación, estado, ayuntamientos, jefaturas de sector, supervisión, direcciones y desde luego de quienes ejercen la docencia en apego a la ética y al profesionalismo. Entonces, esto nos representa problemas de fondo y no de forma, donde parte de este fondo han significado intereses particulares por cuotas de poder y el mal manejo a los recursos de inversión a la educación. Por tanto, si el ODS 4 y la Ley General de Educación expresan que buscan garantizar educación inclusiva y equitativa con procesos de aprendizaje permanente, existe evidentemente un tercer factor interseccionado entre ellos, el derecho de acceso a las tecnologías como realidad para la población, para la educación a distancia, sobre todo aquellas con mayor o menor posibilidad de acceso. Y hablar del acceso tecnológico y su aprovechamiento expresa ciertas dualidades de lo que es justo o no para una población, del privilegio de las minorías o el desfavorecimiento de las mayorías. Entonces, si los marcos jurídicos son claros, porque no se trata de una facultad, sino que impone a los órganos competentes la obligación de garantizar una educación de calidad, incluyente y equitativa, y las periferias sociales y centros sociales son parte conjunta de un todo, entonces evidentemente la pregunta es, ¿cuáles han de ser los mecanismos que al valor agregado de la educación a distancia garanticen acciones progresistas para el desarrollo educativo en los sectores más vulnerables? Y si para el desarrollo de capacidades y destrezas en esta modalidad a distancia se relaciona con el acceso a las tecnologías por el alumnado, y estos condicionalmente por el nivel de ingresos y ocupación de los padres, la actividad económica, la localización geográfica, el nivel de estudios, el sexo y edad de los tutores. Entonces, de tal manera que cada alumno se muestra dependiente de los recursos que los padres cuentan para su aprovechamiento educativo. Y estos, a su vez, se verán condicionados por la obviedad de los factores expresados. La pregunta es, ¿cuáles serían las correcciones en las políticas públicas a mediana y largo plazo para pasar a un siguiente nivel en la educación con la actual emergencia sanitaria? Ante este hecho que expresa desigualdades, se nos ha exigido aplicar nuevas prácticas educativas en lo didáctico y digital para darle sentido a la finalidad de la educación. Sin embargo, ante este hecho, también es preciso delimitar el campo y alcance de la educación a distancia, además de la aplicación de la ética y el profesionalismo en un sentido humanista para que en esta nueva modalidad se atiendan a las capacidades, a las circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, sobre todo en los sectores más vulnerados del territorio mexicano. Es un hecho que la realidad educativa expresa situaciones muy complejas, ya que todo esto se encuentra interrelacionada con distintas áreas o nodos que van interactuando entre sí, desde las ciencias jurídicas, sociales, educativas y políticas. Por tal motivo, no existe una sola ciencia o teoría que lo explique todo, sino diversas teorías que vayan contribuyendo a explicaciones parciales. Y es de este modo que no sería justo que cierto colectivo de expertos en una materia hablen de un todo sin contemplar diferentes esquemas o sistemas para expresar generalidades a situaciones tan particulares de una población, donde exactamente hablar de inclusión no solo basta con crear un usuario y contraseña para una plataforma, porque estadísticamente el alumno existe. De este modo y a manera de reflexión general, en una época donde venimos presenciando constantes cambios entre el sistema educativo, el económico y el político, y en cualquier sistema, es preciso repensar la educación en sus nuevas formas de expresión como un caso urgente de ser tratada a nivel estructural, donde es preciso hacer uso de la multidisciplinariedad de saberes como algo absolutamente necesario para el desarrollo del fin que es común. ¿Y cuál es este fin que es común? Nuestra educación.
Y tenemos que buscar mecanismos con base a las realidades que expresen mayor vulnerabilidad. Y también garantizar el derecho fundamental a la educación y el acceso tecnológico. Hasta aquí ha sido mi participación. Muchas gracias, saludos y bendiciones. Hasta la próxima.